La gracia de nuestro Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo, su comunión sea con cada uno de nosotros. En esta hora, queridos amigos y hermanos que nos escuchan, les invito a que demos inicio a nuestra lección número 7 de nuestro cuaderno que tenemos y nos sirve como guía, basada en el libro de los Hechos del capítulo 11, versículo 19 al capítulo 13, versículo 3. Donde por cuestiones de tiempo no le estaremos dando lectura a los capítulos, pero espero que en casa usted pueda abrir su Biblia y podamos estudiar juntos estos capítulos y hacer un resumen breve de ellos. Y en cuanto a la obra misionera de la iglesia primitiva, de los apóstoles y de los primeros cristianos, y luego reflexionar en nosotros como hijos de Dios que estamos leyendo estos capítulos, estos versículos que tenemos en nuestras manos. Estaremos analizando 3 puntos en los cuales basaremos nuestro estudio a través de estos 2 capítulos, que es la persecución de la iglesia, que es el encabezado de nuestro cuaderno, y también quiero que analicemos la figura de la iglesia, que es como un rebaño. Es el primer estudio en que tenemos con esta figura, de las figuras que se le dan a la iglesia, así como ya estudiamos las figuras del Espíritu Santo. Y concluiremos con la importancia de la oración, como la iglesia primitiva oraba fervientemente. Lo que vamos a dar inicio en esto, y vamos a empezar con lo que es la persecución de la iglesia. Podemos ver que después de la muerte de Esteban, la obra misionera entre los habitantes de Jerusalén experimentó un alto. En la providencia de Dios, los cristianos que habían sido obligados a salir de la ciudad llevaron el evangelio a las gentes de Palestina. Donde quiera que ellos fueron, proclamaron el evangelio de salvación, haciendo así que la iglesia se extendiera. Por lo tanto, Dios usó la muerte de Esteban y la persecución subsecuente para hacer más grande la iglesia a través de la obra misionera de los cristianos perseguidos. Los judíos helenitas que abrazaron las enseñanzas de Cristo volvieron a sus lugares de origen. Algunos se establecieron en las ciudades costeras y pueblos de Fenicia. Estos creyentes se asociaron con los judíos y no con los gentiles, por lo que compartieron las buenas nuevas solo a los miembros de su propia raza. Esta época se le conoce como la extensión del Evangelio. Las persecuciones de los siervos de Dios desde la antigüedad, desde un principio de la creación de la tierra, la podemos ver desde Adán. Las fuerzas espirituales de oscuridad de su líder queriendo distorsionar la obra de Dios. Y la mayor demostración la tenemos en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cumpliéndose así la profecía de Génesis capítulo 3, verso 15, que dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No es como ver dos fuerzas cósmicas luchando y que algún día uno de los dos será el vencedor. No es de esa manera en que Génesis 3:15 debemos de entenderlo. Por la gracia de Dios podemos ver que Satanás no ha logrado ni logrará su propósito. Ya fue derrotado. No es que haya una lucha entre estas dos fuerzas y que vencerá uno de los dos, sino que él ya fue vencido en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2, verso 14 al 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz, partiendo de dos pueblos, haciéndose un solo pueblo. Fue quitado ya el poder de Satanás en la cruz del Calvario. Por eso dice: tú le herirás en el cañar. Dice: pero él te herirá
en la cabeza. O sea, Cristo aplastaría a Satanás. Y ya fue. Así sucedió cuando Cristo resucitó triunfante, dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojando es desnudando. ¿Se imagina usted el príncipe de los demonios desnudo? Eso es lo que quiere decir despojándolo a los principados y potestades. Los exhibió públicamente, o sea, desnudos. La muerte y Satanás fueron ya exhibidos, desnudados de su poder, ¿sí? Cuando Cristo resucitó, fue en que fue derrotado Satanás y fue derrotada la muerte, cumpliéndose así Génesis 3:15. Y esto ha seguido a través de los tiempos. Los siervos de Satanás, conscientes y no conscientes, que se esfuerzan por destruir la verdad de la palabra de Dios, seguirán hasta el día en que Dios ha determinado juzgar a su adversario y nuestro enemigo. Dice que entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, porque nosotros esperamos la venida de Jesucristo. Y Él dice que será destruido, el enemigo será destruido. Según Segunda Tesalonicenses capítulo 2, 8 y 9 dice, y el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con los que ha engañado a la gente, con que los que ha engañado a la sociedad y a aquellos que le sirven y que le siguen. Pero, hermanos, nosotros no tenemos esa lucha. Nosotros no tenemos esa persecución que tuvo la iglesia primitiva. Ellos sí fueron perseguidos porque ellos sí trabajaban expandiendo el evangelio y la palabra de Dios. Pero nosotros en nuestros días no estamos siendo perseguidos, al menos en América. En América no hay una persecución como tal por la palabra de Dios, como lo fue allá en el libro de los Hechos a la iglesia primitiva, como lo es en otros países, en la China, en el Irak, en continentes asiáticos. Pero la iglesia de hoy, del siglo XXI, no está siendo perseguida. La iglesia del siglo I fue asolada grandemente por judíos, herodianos, escribas, fariseos, aún por Pablo y el imperio romano de aquel entonces. Hermano, te invito a meditar en esto. En el siglo XXI no se está persiguiendo a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Pregúntese usted, ¿por qué no se está persiguiendo a la iglesia de Cristo? Porque la iglesia no está trabajando y porque la iglesia no tiene un conflicto con Satanás, sino que el conflicto ha sido interno. Y ese conflicto interno son creencias, poderes, controles, libertades, valores, derechos, defectos, chismes, críticas, divisiones, etc. Se ha perdido el objetivo. La lucha no es entre nosotros, hermano. Y muchos piensan que su enemigo, su esposa, su esposo, su padre, su madre, su amigo, su patrón, su jefe. No, ellos no son nuestros enemigos. Dice Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra ellos es nuestra lucha, hermano, no entre nosotros mismos. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los lugares celestiales. Tenemos esa lucha con nosotros mismos, el orgullo, la soberbia, la pereza, la ingratitud, la desobediencia, contra nosotros mismos. Nosotros mismos nos estamos destruyendo. Por eso Satanás no se preocupa y no hay ninguna persecución en la iglesia del siglo XXI. Nosotros los que hemos creído en Cristo ya no debemos andar como los otros gentiles en la vanidad de nuestras mentes. Nuestra mente ha sido cambiada, nuestra mente ha sido reformada. Dice Efesios 4, 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir,
Debemos de despojarnos lo que éramos antes. Debemos de dejar ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que fue criado según Dios en justicia y santidad de la verdad de su palabra. Eso es lo que nosotros debemos de vivir. Es lo que nosotros caminar. Pero hermano, preguntémonos, ¿por qué no estoy siendo yo perseguido? O hay dos razones. O una, porque me he sentado en mis laureles. O otra, porque quizás se está caminando de la mano con Satanás. Pero le invito a que prediquemos la palabra de Dios, a que hagamos obra de evangelismo, a que vayamos por las calles y prediquemos, ya sea en el trabajo, en la escuela, con la sociedad, donde quiera que estemos, hablemos de Jesús y verá usted cómo tendrá problemas. Si usted no tiene problemas, predique a Cristo y tendrá problemas. Te invito a que podamos reflexionar sobre esto. Pasamos a un pequeño resumen del capítulo 11 y del capítulo 12, para que podamos entender la base de nuestra lectura y la base de nuestra lección, la base de nuestro estudio, que es en el capítulo 11 y el capítulo 12, llegando al capítulo 13, verso 3. Vemos en el capítulo 11 que dice que cuando Pedro llega a Jerusalén, se le acusa de entrar en casa de gentiles y comer con ellos. Pedro explica extensamente a los miembros de la iglesia en Jerusalén los acontecimientos y cómo ocurrieron. Les habla de su visión en Jope, cuando vio un lienzo lleno de animales que bajaba del cielo, cuando oyó una voz ordenándole que matara y comiera, y cuando después de oír aquella voz por 3 veces vio que el lienzo era recogido de nuevo al cielo. Les informa que 3 hombres enviados desde Cesarea le pidieron que fuera con ellos. El Espíritu Santo le ordena que fuera, y en la compañía de 6 creyentes judíos de Jope viajó a Cesarea. Allí habló a los gentiles y fue testigo de la venida del Espíritu sobre ellos. Declara que él fue incapaz de oponerse a Dios. Sus oyentes no tienen más objeción y alaban a Dios. Refugiados de Jerusalén proclaman el Evangelio a los judíos en Fenicia, Chipre y Antioquía, pero unos pocos de Chipre y de Cirene también predican las buenas nuevas acerca de Jesús a los griegos de Antioquía. Como resultado, muchos de ellos creen las noticias respecto al crecimiento de la iglesia en Antioquía llega hasta la iglesia de Jerusalén. Esta envía a Bernabé a Antioquía. Cuando llega, se regocija ante la evidente manifestación de la gracia de Dios. Viaja a Tarso en busca de Pablo, quien lo acompaña de regreso a Antioquía. Estos dos enseñan a los creyentes durante todo un año. La iglesia aumenta numéricamente y los discípulos son llamados cristianos por primera vez allí en Antioquía. Agabo viene de Jerusalén y predice una gran hambre en el imperio romano. Los creyentes antioqueños manifiestan su amorosa preocupación por los creyentes de Jerusalén y encargan a Bernabé y a Pablo que lleven ayuda, la que es entregada a los ancianos de Judea. Y es así como en el capítulo 12 dice que el rey Herodes Agripa I persigue a la iglesia, dando muerte al apóstol Jacobo, el hermano de Juan. Arresta a Pedro y lo encierra en la cárcel durante la fiesta de los panes sin levadura. Pone una guardia de 4 pelotones de 4 soldados cada uno para que lo vigilen. Mientras Pedro está en prisión, la iglesia dice que ora por su liberación. En la víspera de su juicio,
un ángel entra en la celda donde se encuentra Pedro, profundamente dormido. Pedro está encadenado a dos guardias. Despertado por el ángel y libertado de sus grilletes, Pedro sigue al ángel a través de las puertas y el portón hasta que se encuentra en la calle. El ángel desaparece y Pedro vuelve en sí rápidamente. Se dirige a la casa de la madre de Juan Marcos, donde toca a la puerta. Adentro muchos cristianos están orando y Rode, una criada, viene a la puerta. Reconoce la voz de Pedro, pero no abre. Los cristianos dejan entrar a Pedro y están atónitos. Pedro les cuenta la historia de su liberación y después de darles algunas instrucciones, sale de Jerusalén. Herodes examina el informe de los soldados, ordena que sean ejecutados y sale hacia Cesarea. Arregla una disputa con la gente de Tiro y Sidón. En un día dado, se viste su túnica real, habla a la multitud y acepta ser aclamado como un dios en lugar de como un hombre. Un ángel del Señor lo hiere y muere, comido por gusanos. La iglesia continúa creciendo y multiplicándose. Bernabé y Pablo, acompañados por Juan Marcos, viajan de Jerusalén a Antioquía. Una vez dispersa la iglesia primitiva, dispersos los apóstoles, dispersos todos los cristianos del siglo I, dice el Señor que a la iglesia la ve como un rebaño en su figura. Es necesario subrayar que la iglesia no es una organización, sino un organismo. Queremos señalar que no es una institución sin vida, sino una unidad viviente. Es la comunidad de todos los que participan de la vida de Cristo y están vinculados en unión vital por el Espíritu Santo. Se ha dicho con acierto que es una comunión pura de personas sin carácter institucional. En esta figura, Dios nos ve como un rebaño. Nos ve como un rebaño, como el rebaño de Jacob y Labán, de Génesis 30, que dice: yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Dispersadas las ovejas de la iglesia de Dios, cuando Cristo Jesús fue detenido, que dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. No pretendo darle una clase de conocimientos en un rebaño, pero me es impresionante y créame que he sido duramente reprendido por el Señor al hacer este estudio y me duele en mi corazón todo lo que el Señor ha hecho, pero me identifico con Moisés, me identifico con David, con Jacob. Cuando Moisés viene a sus hermanos y quiere poner paz, y el Señor le enseña que es necesario, que tiene que ir a pastorear ovejas de su suegro en el desierto, para que él pudiese ver, tener ese cuidado, para poder admirar cuando una oveja da a luz su cría. Y el Señor dice que ve a su iglesia como ello. Dice en Jeremías 31:10: oí palabra de Jehová, oh naciones, y hacelo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Dice que él los hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño, según en Salmos 78:52. Hermanos, la iglesia de Dios está compuesta como el rebaño de Labán, como el rebaño de Jacob. Unos están manchados y otros están salpicados.
y otros son de color oscuro, manchados y salpicados y color de oscuro. Muchos hoy en día están salpicados de pecado. Otros están en oscuridad de pecado. Pero también hay otros que dice que están emblanquecidos. Es así como nos ve el Señor, como un rebaño en sus diferentes colores, pero todos son diferentes. Pero en un rebaño, querido hermano y querido amigo, hay ovejas que van adelante y hay ovejas que son más lentas. Es así como nos ve el Señor. Hay quienes avanzan más en la palabra de Dios, hay quienes no avanzan. Pero el Señor nos manda que debemos de tener paciencia, que debemos de ser pacientes para con ellos. Las recién paridas, una oveja recién parida, no puede ir al paso del rebaño. El pastor tiene que detener ese rebaño, porque la oveja recién parida, su cría es pequeña, acaba de nacer, es lenta y tiene que ir esperando. Entonces el pastor tiene que detener ese rebaño. Y esa es la figura que está poniendo el Señor, que debemos de aprender de eso. Aquellas ovejas que van muy rápido, son las que debemos de detener, son las que debemos de esperar a las que van más despacio. Debemos de ser pacientes, sobrellevando las cargas unos con los otros. Pero también hay ovejas que se apartan, y esto es triste, y son las que están a la merced del oso, del lobo, del enemigo, del ladrón. Están a la merced, y ya hay muchos hermanos que andan de iglesia en iglesia, brincando para allá y para acá como chapulines. Tienen un estado, no quieren un compromiso con el Señor, y eso los lleva a andar para allá y para acá. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo que dice que Él conoce sus ovejas, dice en Ezequiel 34, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y el día de oscuridad. Dice la palabra de Dios, e Israel y la iglesia serán redimidos y han sido redimidos ya en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Y dice en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, el pastor de pastores que es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, dice a los pastores de hoy en día, a los ministros, a los ancianos, a los que ministramos su palabra, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y el apóstol dice, porque yo sé, el apóstol Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y esto ha sido entre nosotros, ha sido en nuestros días, no es problema del siglo I, es problema del siglo XXI en que estamos nosotros, que han entrado lobos rapaces, que han separado al rebaño, que engañan, pero el rebaño dice que debe de conocer a su pastor, porque la figura que utiliza nuestro Señor Jesucristo no es la figura de las ovejas de América Latina, o diciendo más exactamente las ovejas o borregos de México, sino la figura que usa es la figura del pastor de Israel. El pastor va adelante y las ovejas lo siguen. Esa es la figura. Nuestro Señor Jesucristo va delante de nosotros y es necesario que nosotros escuchemos su voz y estemos atentos a su voz y que conozcamos la voz de nuestro pastor, pastor de pastores. Así que, pasando a nuestro tercer y último encabezado de la oración, vemos que dice que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y ya habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía
por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Es en este punto donde yo he sido grandemente confrontado. Debo de reconocer, por la gracia de nuestro Dios, queridos hermanos, que mi vida de oración no es la de la iglesia primitiva, no es la de Daniel, ni tampoco la de David. Hemos fallado, estamos fallando en este punto, como iglesia, como individuos, como hijos de Dios. La oración es el diálogo del hombre con Dios, es un acto de adoración y comunión e incluye la presentación de nuestros deseos a Dios en el nombre de Jesucristo y con la asistencia del Espíritu Santo. Dice su palabra, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por eso nosotros debemos de orar en el nombre de Jesucristo, para que el Padre de luz, el Padre de gloria, sea glorificado por nosotros en todas nuestras oraciones. Debemos buscar que sea glorificado el nombre de nuestro Dios, sea en la adversidad o sea en el gozo. Buscar que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Me impresiona cuando Daniel es echado al foso y el rey, apesumbrado por él, dice que va al foso y grita a Daniel. Y Daniel contesta que Dios ha enviado a su ángel para que cerrara la boca de los leones y no se lo comieran. Y vea usted, analice cómo es que este rey dice: bendito sea el Dios tuyo, que ha cerrado la boca de los leones para que no te comieran. Daniel buscó, a través de la adversidad, a través de a punto de estar de morir, buscó que el nombre de Dios sea glorificado. Y muchas veces nosotros, cuando enfermamos o tenemos alguna mala noticia, entristecemos en lugar de glorificar el nombre de Dios. Dice su palabra que si algo pidiéramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él lo haría, allá en Juan 14:14. Él lo haría, porque lo estamos pidiendo en su precioso nombre. Él dice que Él nos contestaría nuestras oraciones. Debemos de orar sin cesar, debemos orar continuamente. Es el arma más grande que el Señor nos ha dado en esta vida de hijos, en esta vida de cristianos, en esta vida que tenemos, en nuestra vida terrenal. La arma más grande que nos ha dado el Señor es la oración. Dice en Romanos 8:26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, hermano. Debemos de orar. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades porque somos débiles. Muchas veces no sabemos qué pedir, no sabemos cómo orar y lo que estamos pidiendo no es lo que necesitamos. Pero dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en Romanos 8:27 dice: más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es conforme a la voluntad de Dios, y es por eso que nosotros oramos que sea la voluntad de nuestro Dios. Y muchas veces la voluntad de nuestro Dios no es la que nosotros esperamos. Muchas veces la voluntad de Dios es como cuando Cristo oraba en el Getsemaní. Dice: Padre, yo no quiero beber esta copa, yo no quiero tomar esta copa de pecado, pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad, oh Padre. Y la voluntad del Padre era que Cristo Jesús tenía que morir en esa cruz para salvarnos, para darnos vida eterna. Y esa fue la voluntad del Padre. Y a veces nosotros oramos por cosas, queremos ver milagros, queremos ver cosas visibles, pero la voluntad del Padre no es así. La voluntad del Padre era que Cristo Jesús muriera. Y si la voluntad del Padre es que usted y yo podamos tener una enfermedad o tengamos una enfermedad, es la voluntad del Padre. Así, pero dice que en esa adversidad debemos de buscar
que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. La oración juntamente con el ayuno era una de las prácticas del judío piadoso. En el Antiguo Testamento la oración estaba relacionada con el sacrificio en el templo. Y después del año 70 después de Cristo, los rabinos llegaron a sostener que la oración era mejor que los sacrificios, aunque no existe en la Biblia un orden al respecto. El judío acostumbraba a orar al menos 3 veces al día, y espero que nosotros pues lo estamos superando al judío ya en esta época, ¿no? David dijo: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Vea la seguridad de David, del rey David. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Nosotros debemos de orar con esa fe, con ese amor, con ese gozo, sabiendo que él oirá nuestras voces y será su voluntad. Vemos ahí que Daniel también dice que Daniel, cuando supo en la adversidad, supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes, 3 veces al día. La pregunta es, hermano, ¿cuántas veces está usted orando? ¿Cuántas veces oramos al día, en la noche? ¿Qué tiempo dedicamos a la oración? ¿Lo estamos haciendo? Y si no oramos, ¿por qué no oramos? ¿Qué nos hace falta si la palabra de Dios dice que el Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles? Aquellos días o aquellos grandes siervos del Señor oraban incesantemente. El Señor Jesucristo dice que oraba largamente, porque Él sabía que era la oración la que le podía librar de la muerte, que le podía librar de la tumba, que le podría librar de las garras de Satanás. Él se dirigió a aquel que lo podía salvar. Dice en Lucas 6:12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó, dice que la noche orando a Dios. La noche la pasó orando, hermanos. Y también Él nos dice, el Señor Jesús, dice en Lucas 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, hermano. No son 3 veces al día, no es en el desayuno, no es en la comida, no es en la cena ni en la noche. Solamente dice la necesidad de orar. Tú y yo, mi hermano y mi amigo, tenemos necesidad de orar siempre y no desmayar, porque hay una orden para ti y para mí, querido amigo y hermano. Dice su palabra por el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Oremos. Gracias te damos, oh Padre, por esta bendición que recibimos al exponer tu palabra. Te suplicamos, oh Dios, que corrijas lo deficiente. Ayúdanos, oh Señor, pues muchas veces, oh Padre, nuestras palabras, Señor, solamente son puramente sabiduría, puramente conocimiento, pero nada de lo que vivimos, Señor. Ayuda a tu iglesia universal, ayuda a tu iglesia establecida en Sur 13. Ayúdanos en el medio de esta pandemia, ayúdanos en medio de esta confusión, ayúdanos, Señor, en medio de estos problemas, en la nación en la cual, Señor, nos ha tocado vivir. Bendito Dios, necesitamos de tu ayuda todos los días de nuestra vida.